Hola, ¿qué tal amigos míos? ¿Cómo están, querido grupo? Placer nuevamente de estar con ustedes y muchísimas gracias por dejarme ingresar en vuestras vidas de una u otra manera. Hoy les quiero hablar acerca de qué es, en forma superficial, la biodecodificación, profesión a lo que hace 5 años he abrazado y que vengo desarrollando en forma diaria, que es lo que junto con el coaching y la programación neurolingüística y la aplicación de las neurociencias estoy desarrollando ya desde hace un poquito más de 10 años. La biodecodificación, estimados amigos, es la decodificación biológica de los seres vivientes. ¿Y qué significa esto? Hace ya unos 30 años el doctor Hammer comenzó a estudiar en forma muy profunda y muy seria acerca de romper un poco con la vieja tradición de la medicina tradicional, dándole cabida a una teoría basada en la evidencia, cómo se basa la medicina tradicional. ¿Y cuál es esa evidencia? De que las llamadas enfermedades por el método tradicional de la medicina tiene un 95% de componente emocional y el otro 5% es genético. Es decir, que lo que sostiene el doctor Hammer con la evidencia es que cuando existe un conflicto y permanece, obedece a la desembocadura de una enfermedad. Los conflictos los podemos desarrollar a lo largo de nuestra vida. Hay periodos importantes como la gestación en la panza de mamá, de 0 a 12 años, donde el ser humano es una esponja y todas las emociones la va acumulando. Eso no quiere decir de que tenga o no tenga algún tipo de inconveniente en la medida que se va desarrollando su vida. Pero sí, cuando aparece una alerta, que es el primero, el cuerpo, que va a decir, cuidado, acá hay una incoherencia. Estamos hablando desde una angina, un problema respiratorio, un problema digestivo, los distintos tumores, los distintos cánceres que existen, pasando por todas las patologías. Existe un conflicto que lo ha desatado. Ese conflicto tiene un componente emocional importante. ¿Y cuál es esa emocionalidad importante? Pues el miedo, muy profundo, inconsciente, el resentimiento, el odio, todas aquellas emociones que uno los puede encasillar en emociones negativas. Algunos podemos canalizar ese tipo de emociones y otros no. Y cuando sufrimos un estrés muy grande, que posiblemente nosotros conscientemente creemos que lo superamos, existe en nuestro cuerpo que tiene memoria. Entonces, cuando existe una enfermedad o una patología, tenemos que ver cuál es o cuáles fueron los conflictos que desembocaron en esa patología. Porque el cuerpo es sabio y se va a quejar. ¿A través de qué? A través de dolor, inflamación, ardor, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que nosotros a diario estamos conviviendo. Esa es la biodecodificación. ¿Y qué pasa cuando el biodecodificador junto con su cliente, no es paciente porque no somos médicos, encontramos ese conflicto o esa emocionalidad? La idea es resentir, volver a ese momento si es que lo captamos, y cuando uno capta y vuelve a vivir ese momento, la enfermedad o la patología no tiene ningún sentido. Les voy a contar un caso muy brevemente para luego pasar en otro video a una segunda parte de la biodecodificación. Hace un tiempo me vino a ver una persona de unos 50 años en los cuales conocía lo que era un poco la biodecodificación y quería hacerse atender. Era de Rosario y vivía acá en Pergamino. Y su patología es una prostatitis, o sea, una inflamación de la próstata. Todo lo que termina en itis significa inflamación.
Pues bien, le tomé los datos como hago normalmente, no solamente fecha de nacimiento, sino toda una serie de datos que a mí me indican qué tipo de persona puedo llegar a tener delante, sin inducir a nada. Y esta persona había vivido un momento importante. Después de 30 años, había sido despedido de la empresa a la cual él formaba parte, que era una empresa familiar. 30 años, en los cuales se sintió afectado muy fuertemente. En la medida que fue transcurriendo el tiempo después del despido, esta persona comenzó a orinar mucho más seguido y más abundante de lo que normalmente lo hacía. ¿Y qué significaba esto? ¿Qué simbolismo tiene para la biodecodificación? Pues, así como los animales marcan su terreno a través de la orina, tanto los felinos como los canes u otros animales, marcan su territorio. Nosotros los seres humanos hacemos lo mismo, pero por civilización lo hacemos en el baño, marcamos nuestro territorio. Esta persona había sufrido pérdida, o por lo menos así lo había tomado, pérdida de su territorio. Entonces orinaba más seguido porque quería marcarlo de alguna manera, inconscientemente estamos hablando. Luego, a los 2 meses y medio, esta persona consigue trabajo. El estrés baja o tiende a desaparecer. ¿Y qué aparece? El cuerpo. El cuerpo necesita una reparación. Entonces envía esa reparación a la próstata, produciendo una prostatitis. Pero lo hace el cuerpo porque necesitaba, sostuvo o resistió aquel embate hasta psicológico de haber producido, de haber tenido la pérdida de su trabajo. Entonces, cuando comenzamos a investigar y vimos cuál era el conflicto, pues comenzó otro tipo de observador y empezar a abrazar tal vez aquello que le había pasado como para empezar una nueva vida. Por supuesto que esta persona estaba medicada. Nosotros los biodecodificadores, primero, no diagnosticamos ni hacemos incorporar una medicación o que sacamos absolutamente nada. Pues esta persona al tiempo ya no tuvo más prostatitis. Usted dirá, pero fue por efecto de la medicación. Puede ser. Fue por efecto de haber descubierto el conflicto. Puede ser. De manera tal de la que la biodecodificación es una complementación para que la persona observe su estado y vea su espejo. ¿Qué es lo que originó lo que tengo? Mis queridos amigos, en una segunda entrada voy a seguir hablando de biodecodificación para no ser demasiado extenso, porque esto es tan maravilloso como abundante. Los espero en mi próximo video y, por supuesto, muchísimas gracias por dejarme entrar en vuestras vidas.